¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 20 de noviembre 2023, las 6:06 de la tarde, y hoy os presentamos este título, La realidad de la ficción, con el doctor Ángel Luis Fernández, que ahora entraremos. Recordar que en la descripción del vídeo, tanto en YouTube como en Facebook, la pestaña de más, tenéis los datos de contacto del doctor, los míos, de todas las plataformas donde salimos. También lo pongo en el chat y también lo tenéis en pantalla para que nos podáis localizar, para ver actividades, lo que necesitéis. También para que en Caja de Pandora pues os podáis suscribir a todos los canales, sobre todo a cajadepandora.com, que es ahora nuestro servidor y donde realmente estamos subiendo todo el material para que no se pierda en caso de que algún canal sea eliminado. Pues dicho esto, pues vamos ya con el doctor Ángel Luis Fernández, que está por aquí ya, República Dominicana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Hola Luis, un abrazote fuerte, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, cuéntame cómo fue el seminario de ayer para que la gente lo quiera ver en diferido. Pues yo creo que el seminario de ayer es uno de esos seminarios extraños, únicos, ¿no? Porque supone una incursión, yo diría que, o me atrevería a decir que hasta científica, en el futuro inmediato, haciendo un análisis puntual y muy extenso, ¿no? Sobre la situación de las ciudades, cómo son las ciudades, qué está pasando con ellas y cuál es el futuro, que desde luego no contempla ciudades, sino que contempla vivir en el campo, ¿no? Y de esto fue. Entonces yo creo que el seminario gustó mucho, por lo menos eso es lo que me han comentado, ¿no? Y no tengo razones para dudarlo. Pues lógicamente es algo que me congratula, ¿no? Porque yo preparo cada uno de estos seminarios pues como si fuesen, qué sé yo, seminarios de economía financiera, ¿no? Y ha estado bien, ha estado bien. Pues familia, ya sabéis, si queréis todavía en diferido, podéis ver todos los seminarios que hemos dado los últimos años con el doctor Ángel Luis Fernández, pero tenéis este concretamente que es el último. Está muy guapo el signo ahí en la gorra, ¿eh? La gorra te queda muy bien. Sí. Sí, no, es un poco para la identificación, ¿no? Porque fíjate que antes de ayer, bueno, hace 3 días, me volvieron a cerrar la página de Facebook porque dicen que el contenido que tiene que viola las reglas comunitarias, ¿no? Yo no sé francamente qué reglas son esas, ¿no? Pero bueno, automáticamente el mismo día pues he abierto otras 2 páginas, o sea que ahora hay 3 páginas funcionando con contenidos distintos. Ángel Luis Fernández, por un lado, Ángel Luis Fernández por otro lado, y Sdeigehue Oficial, ¿no? Y bueno, pues al final, como ya desde la última vez que me cerraron una, pues intento mantener los archivos a buen recaudo, por si acaso, porque estos no te permiten nada, o sea, no te dicen puntualmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Imagínate tú el contenido que tiene mi página, lo que tiene de peligroso, ¿no? Pero bueno, en fin, así están las cosas, ¿no? Bueno, saliendo en Caja de Pandora ya eres peligroso. Ya lo sé, sí. Lo sé. Peligro número uno somos nosotros. Lo que pasa es que yo considero eso como si me hubiesen dado un reconocimiento especial, ¿no? Porque verdaderamente significa que te están teniendo en cuenta alguien, ¿no? O bien ellos directamente o los que denuncian, que también los hay. Sí, o la inteligencia, el Sí, algoritmo, ¿no? Que yo que sé, se ha vuelto loco. los hay de profesión denunciantes, ¿no? O sea, hackers de contenidos, ¿no? Pero bueno, todo está bien, todo en orden. Ahí está. Bueno, pues vamos a entrar con el tema de hoy, la realidad de la ficción. Pues adelante, doctor. Bueno, pues hablemos un poco de la ficción, de la ciencia ficción, ¿no? Que es un tema que interesa a tanta gente. Habitualmente este tipo de contenidos a mí me escriben, me los piden y bueno, antes o después pues trato de aglutinar lo que se puede recoger y demás y plantearlo en este tipo de exposiciones, ¿no? Porque la ciencia ficción, como género literario cinematográfico, no tiene una tipificación clara, porque ni es ciencia, ni es ficción, ni es tampoco un estado alterado de conciencia en el sentido tradicional de la psicología o de las neurociencias, ¿no? Donde se refiere pues, a cambios significativos en la percepción,
en la cognición o en la experiencia subjetiva de una persona, como ya sabéis. Sin embargo, la ciencia ficción sí que tiene la capacidad de transportar a los lectores o espectadores a mundos imaginarios, o mundos futuros, o realidades alternativas o paralelas, ¿no? Y todo ello lo hace desafiando las ideas convencionales sobre la realidad que uno percibe y capta con los sentidos, ¿no? De esta manera, pues pudiera argumentarse que la ciencia ficción, pues tal vez pueda alterar temporalmente la percepción de la realidad al exponer a las personas a conceptos, a escenarios o a tecnologías que están fuera del ámbito de lo cotidiano. Y así, pues a través de la suspensión de la incredulidad, diría yo, la ciencia ficción pues puede llevar a quienes la disfrutan a un estado mental donde se puedan imaginar posibilidades completamente nuevas y a menudo, pues habría que decir que especulativas, ¿verdad? Porque verdaderamente la capacidad de la ciencia ficción para explorar temas filosóficos o de contenido ético, científico, sociales, de maneras imaginativas y especulativas, claro que puede, en cierto sentido, ampliar la mente y hacer que las personas reflexionen sobre la naturaleza de la realidad, del futuro y sobre todo de las posibilidades humanas. Y en este sentido, más abstracto, ¿no?, algunos podrían considerar que la ciencia ficción tiene un impacto en la percepción y en la comprensión de la realidad, aunque no sea un estado alterado de conciencia en el sentido estricto de la palabra. Si hablamos de la motivación, pues la motivación para escribir libros de ciencia ficción pues puede provenir de varias fuentes, de diversas fuentes y experiencias, ¿no? Por ejemplo, puede estar basada en la imaginación y la creatividad, porque la ciencia ficción permite explorar mundos, tecnologías, sociedades nuevas, sociedades futuras que surgen de la imaginación del autor. Y la oportunidad de crear realidades alternativas y explorar lo desconocido puede ser enormemente motivadora y, qué sé yo, de repente supone verdaderamente una incursión en el tiempo, ¿no? Viendo un poco más adelante la línea del tiempo por la que estamos circulando en cada momento y que hacemos de forma secuencial. Pero también puede ser, del motivo para algunos autores pudiera ser una reflexión sobre el presente. Porque hay muchos autores de ciencia ficción que utilizan este género para comentar o para reflexionar sobre cuestiones actuales o problemas sociales a través de otros mundos, mundos futuristas o escenarios hipotéticos en un momento dado y que muchas veces se convierten en realidad. O adentrarse en el estudio de verdaderas utopías que también resulta que con el tiempo se convierten o se pueden convertir en realidad. Así que la ciencia ficción puede servir como una lente para examinar y cuestionar aspectos de la sociedad. Por otra parte, también una buena motivación, seguramente para estos autores, pudiera ser la fascinación por la ciencia y la tecnología, los avances futuristas, ¿verdad? Sobre todo los avances científicos y tecnológicos actuales o las teorías futuristas pueden inspirar a los escritores de ciencia ficción a explorar pues cómo estos desarrollos pudieran influir en el futuro de la humanidad, ¿verdad? Y sobre todo la posibilidad de jugar con estas ideas y ver cómo desde ellas se pudiera moldear el mundo, ¿no? Lo cual, qué duda cabe que es un gran estímulo, es un buen estímulo para muchos autores, ¿no? Otra motivación que se me ocurre sería la exploración de lo desconocido. La ciencia ficción brinda la oportunidad de explorar lo desconocido, o sea, desde viajes espaciales hasta encuentros con otras formas de vida, que no son las de aquí, de fuera de la Tierra. Y la curiosidad por lo que está más allá de los límites de la Tierra, pues puede ser una buena fuente de inspiración y desde luego poderosa también, ¿no? Otros buscan tal vez, yo he leído algún libro donde para mí queda claro que buscan no solo el entretenimiento, sino también el escapismo.
¿no? Para los dos, tanto para el escritor como para el lector. La ciencia ficción puede, que duda cabe, ofrecer una vía de escape llevando a los lectores a mundos imaginarios, emocionantes, ¿no? Que despiertan siempre el asombro y la aventura, ¿no? O sea que es un buen elemento la ciencia ficción para sacarte de la realidad y trasladarte a otra realidad que bien pudiera ser también perfectamente verosímil, ¿no? También existe un desafío creativo. Escribir ciencia ficción puede representar eso, o sea, un desafío creativo, un desafío emocionante, porque no es fácil pensar en la creación de mundos, de tecnologías y sociedades coherentes y lógicas, aun cuando de momento sean completamente ficticias, ¿no? Pero claro, también en el momento en que ese escritor las crea, pues cabría pensar que si las escribe, las está creando, es decir, que en caso de que no existiesen, tal vez por el simple hecho de escribirlas comiencen a existir. De modo que la inspiración para escribir libros de ciencia ficción pues puede derivar de todo eso, de la imaginación, de la curiosidad por la ciencia y la tecnología, el deseo de explorar temas sociales y la oportunidad de crear mundos y realidades alternativas que despierten el interés del autor y del público. Ahora bien, también hay que comentar que hay personas que sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de información, pues se aprestan a escribir tratados y escritos sobre ciencia ficción que no tienen significación en modo alguno y que suponen, pues, la mayoría de las veces, un insulto verdadero a la inteligencia más elemental. Porque ya no se trata de que el autor de ciencia ficción tenga que ser un académico, un universitario, persona de carrera, no necesariamente, pero sí tiene que estar informado. O sea, para escribir sobre ciertos temas como es este, hay que tener una cierta base que puede adquirirse pues a través de las redes, a través de los libros, etcétera, para tener un punto de partida adecuado, porque de otro modo se parte de una base falsa y lógicamente es la extrapolación que se hace, el desarrollo, pues está todo totalmente fuera de lugar, ¿no? Los autores de ciencia ficción, de verdad, los verdaderos, ¿no? Pues a menudo se consideran visionarios. Y esto es por la capacidad que tienen ellos de imaginar y prever posibles avances científicos, tecnológicos, sociales e incluso políticos en el futuro. Hay muchos de ellos, de estos autores de ciencia ficción, que han creado mundos ficticios que con el tiempo no solo se hicieron realidad, sino que han inspirado e influenciado el desarrollo de la tecnología y la ciencia en el mundo real y en sus sociedades, ¿no? Todos hemos oído hablar de actores como Isaac Asimov, Arthur Clarke, Philip K. o Ursula Le Guin y muchos otros, ¿no?, que han presentado ideas muy innovadoras y conceptos futuristas en todas sus obras, que en ocasiones se han ido materializando con el tiempo, y esto llama mucho la atención. Por ejemplo, la idea de comunicación por satélite, las tabletas electrónicas, la inteligencia artificial, los viajes espaciales, la realidad virtual, muchos más, fueron anticipadas en diferentes grados por estos autores mucho antes de que se convirtiesen en realidades tecnológicas. Luego me voy a concentrar un poco en ello, ¿no? De modo que la ciencia ficción no solo entretiene, sino que también puede actuar como una herramienta extraordinaria para explorar las implicaciones éticas, sociales y políticas, pues, de la nueva tecnología emergente, permitiendo a los lectores reflexionar sobre el impacto de estas innovaciones en la sociedad. Pero está claro, y quiero dejar claro también, que si bien no todos los conceptos o ideas presentados por los autores de ciencia ficción se convierten necesariamente en realidad, es cierto que su habilidad para imaginar y proyectar posibles futuros, pues sí que les ha otorgado un estatus de visionarios en la manera
en que han contribuido a expandir la imaginación y la visión de lo que pudiera ser el futuro. Por ejemplo, de los que he mencionado antes, George Orwell, en su novela que todos conoceréis sin duda, 1984, predijo un estado totalitario y vigilante desde un punto concreto, desde un núcleo de recepción de información donde la privacidad pues, es mínima y el gobierno pues, ejerce un control extremo sobre la sociedad. Así que conceptos como vigilancia masiva, la manipulación de la verdad y la invasión de la privacidad son temas clave en la obra de Orwell y han demostrado ser relevantes en la sociedad contemporánea, tan relevantes que se están dando ahora. Él en realidad solo se equivocó en la fecha. La fecha era 1984, una fecha lejana en cuanto comenzó a escribir el libro, pero al día de hoy todo esto ya no nos suena extraño, lo vivimos directamente, ¿no? Philip Dick, lo mismo, ¿no? Porque sus historias exploran realidades alternativas, la naturaleza de la identidad y la manipulación de la percepción. Hay muchas de sus ideas como esa vigilancia de gran hermano omnipresente, la influencia de las corporaciones, de las grandes corporaciones económicas, industriales y la simulación de la realidad, pues ya sabéis que se han vuelto temas centrales en la discusión sobre la tecnología y sobre la sociedad actual. Si volamos hacia Arthur Clarke, este fue un visionario en términos de tecnología. Su obra, de que recordaréis perfectamente por la película, 2001, una odisea del espacio, pues ya imaginó, fijaros, hace de esto ya, no sé, 50 años o por ahí, ya imaginó dispositivos como las tablets, comunicaciones por satélite y computadoras con inteligencia artificial, mucho antes de que se convirtiesen en realidades cotidianas, que es ahora cuando esto empieza a promocionarse. Pues Arthur Clarke ya lo veía claro, lo presentó como ciencia ficción, pero hoy ya no lo es. Isaac Asimov también es otro que está sobradamente instalado y conocido por sus obras de ciencia ficción que exploran la relación entre los humanos y los robots. Y ha hecho predicciones el hombre sobre la proliferación de la robótica y la ética en inteligencia artificial que increíblemente han sido pues súper precisas, especialmente ahora con el advenimiento y la instalación de la inteligencia artificial. Este hombre, Isaac Asimov, ha acertado en casi el 100%. Si hablamos de William Gibson, este fue el que acuñó el término ciberespacio en su novela Neuromante, mucho antes de que Internet pues, estuviese tan, como diría yo, omnipresente como lo está hoy, ¿no? Él fue el primero que habló, que estableció descripciones de una red global de comunicación y su impacto en la sociedad, que eran, pues, estas obras de él eran vistas como las obras de un visionario loco, ¿no? En la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? De modo que estos autores, entre otros, lo que han demostrado es una habilidad notable para anticipar tendencias y desarrollos futuros en la tecnología, la sociedad y la política. Y ello les ha otorgado un estatus de visionarios, pero de visionarios con derecho en el mundo de la ciencia ficción. Un mundo que, pues aunque esté basado en la imaginación y la especulación, con demasiada frecuencia tiene conexiones con la realidad en varios aspectos. Y a pesar de que gran parte de las historias de ciencia ficción pues incluyen, como ya sabéis, tecnologías, mundos y situaciones que aún no existen o son altamente improbables, pues a menudo reflejan temas y preocupaciones contemporáneas, así como posibles desarrollos futuros basados en la ciencia y también en la tecnología actuales, ¿no? Claro, si nos preguntásemos de qué modo se relaciona esto con la realidad,
de muchas maneras. Perdón. De muchas maneras. Por ejemplo, en la exploración pues, de posibilidades científicas y tecnológicas, porque es justamente a través de la ciencia ficción donde a menudo se presentan avances tecnológicos y científicos que pudieran ser posibles en el futuro. Aun cuando algunas de estas ideas, pues de momento pudieran parecer fantásticas, pero hoy yo creo que ya nadie se cuestiona eso. La humanidad está avanzando en progresión hipergeométrica y ya uno empieza a ver que todo es posible, ¿no? Y sobre todo cuando están arraigadas en principios científicos actuales o teorías que pudieran desarrollarse con el tiempo, ¿no? Si nos centramos en una reflexión profunda sobre el tema, tendríamos que decir que muchas obras de ciencia ficción abordan muy puntualmente temas de tipo social, incluso cultural, político, ético, filosófico de la sociedad actual. Y al proyectar estos problemas, estos conceptos en un contexto futurista o incluso extraterrestre, pues la ciencia ficción, que duda cabe, que permite reflexionar sobre ellos desde otra perspectiva, una perspectiva diferente, ¿no? También es cierto que en ocasiones la ciencia ficción ha inspirado a científicos, a ingenieros y a diseñadores a desarrollar tecnologías o conceptos que se exploraron por primera vez en la ficción. Ahí tenéis, por ejemplo, pues los dispositivos tipo teléfonos celulares actuales, la comunicación por satélite, las mismas tabletas. Todos ellos fueron anticipados no por uno, sino por varios autores, sin haber tenido incluso contacto alguno entre ellos, pero fueron anticipados mucho antes de su invención. Hay otras historias de ciencia ficción que son interesantes porque ofrecen advertencias sobre las posibles consecuencias negativas de ciertos caminos tecnológicos o de ciertas decisiones humanas desafortunadas, ¿no? Estas obras a veces pueden servir como llamadas de atención sobre los peligros potenciales de ciertos avances científicos y tecnológicos si no se llegan a manejar de manera ética o de manera responsable, ¿no? Por eso sí es cierto que aunque la ciencia ficción esté arraigada en la imaginación, está siempre conectada, tiene cada vez más conexiones con la realidad al explorar posibilidades futuras basadas en la ciencia y la tecnología actuales, así como al reflexionar sobre ciertos temas contemporáneos y sus implicaciones potenciales que pueden ser de gran ayuda, ¿no? Por otra parte, ¿qué más os puedo decir? La ciencia ficción puede ofrecer una visión imaginativa y especulativa del futuro, ¿no? Y aunque no necesariamente predice con absoluta precisión lo que va a suceder, sí analiza la tendencia, ¿no? Y a menudo pues, utiliza la tecnología y los avances científicos y hasta los cambios sociales actuales como base para proyectar posibles escenarios futuros. Y en este sentido los autores de ciencia ficción funcionan muy bien porque suelen explorar temas como la inteligencia artificial, la exploración espacial, las implicaciones éticas de la tecnología, los cambios en la sociedad, entre otros, porque hay muchos, ¿verdad?, para presentar mundos futuristas que reflejen o comenten sobre aspectos de nuestra realidad actual. Y también es una herramienta extraordinaria para reflexionar sobre el impacto potencial de la tecnología y, como os decía antes, sobre las decisiones humanas en el futuro, o sea, anticipándose a ello, ¿verdad? Y bueno, o sea, algunos dirán bueno, que es ficción y que realmente pues, no tiene por qué cumplirse, ¿no? Pero bueno, aunque no ofrezca una visión exacta o inevitable del mañana, sí que puede generar ideas interesantes y plantear preguntas importantes sobre el destino, sobre el rumbo, sobre a dónde pudiéramos dirigirnos como sociedad. Y a menudo estos relatos tan interesantes se consideran como una especie de proyección al futuro
¿Debido a qué? Pues debido a su capacidad, ¿verdad?, para explorar posibilidades, tecnologías emergentes, tendencias sociales, cambios políticos, incluso científicos, que pudieran llegar a existir en el futuro. Y estos relatos pudieran no ser fruto de la imaginación de los autores, y aunque no sean predicciones exactas o precisas, sí que reflejan con frecuencia preocupaciones, aspiraciones y predicciones sobre cómo pudiera ser el mundo en un futuro lejano o no tan lejano, ¿verdad? Porque al final no todos los elementos de la ciencia ficción se convierten en realidad. Esto es un hecho, ¿no? Hay muchos conceptos e ideas presentes en estos relatos que han inspirado avances científicos y tecnológicos reales, otros no. Pero, por ejemplo, la comunicación por video, los teléfonos celulares, como ya os dije antes, la exploración espacial y otros avances tecnológicos tienen sus raíces, sin duda, en la imaginación de escritores de ciencia ficción del pasado, ¿no? De manera que los relatos de ciencia ficción pueden también servir pues como una especie de advertencia, ¿no?, sobre posibles peligros o consecuencias, ¿verdad?, de ciertas direcciones que pudiera tomar la sociedad eventualmente, y si no la sociedad, pues la tecnología o la ciencia, ¿no? Y a menudo los autores utilizan estos relatos para reflexionar abiertamente sobre dilemas éticos, cuestiones filosóficas y también sobre los impactos de la tecnología en la humanidad. Por eso hay que dejar claro que, bueno, que la ciencia ficción pues no necesariamente predice el futuro de manera precisa, ¿no? Pero sí pudiera ser considerada como una forma de proyección al futuro al explorar posibles escenarios, tecnologías y aspectos sociales que pudieran llegar a materializarse, aunque lógicamente no de la manera en que se puedan describir en los relatos, ¿no? Las cosas no son exactamente así. Y bueno, pues a lo largo de la historia sí ha habido muchos casos de conceptos que nacieron de la ciencia ficción, y sobre todo aspectos puntuales vinculados con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los submarinos, antes de que nadie se imaginase ni construyese submarinos ni pensase en nada semejante, ya teníamos a Julio Verne escribiendo 20.000 leguas de viaje submarino, allá por 1870, quiero recordar, que más tarde, bastante más tarde, pues se convirtieron en una realidad. Los teléfonos inteligentes igual, los smart homes, ¿no?, y dispositivos parecidos a los teléfonos inteligentes aparecieron en la serie de televisión Star Trek por primera vez, décadas antes de que los teléfonos celulares, los teléfonos móviles fueran una realidad. Lo mismo con los viajes espaciales, esas obras de ciencia ficción de escritores como Arthur Clarke y Robert Heinlein, pues todo lo que imaginaron en viajes espaciales es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y en los viajes interestelares igual, eso mucho tiempo antes de que se enviaran los primeros satélites y astronautas al espacio, ¿no? Y también pues lo mismo, o sea, con lo que tiene que ver con las tabletas, por ejemplo. Lo mismo, o sea, con las tabletas siempre se vivió el proceso de manufactura de todo esto, pues en muchas obras de ciencia ficción, bastante tiempo antes de que se convirtiesen en dispositivos comunes en la vida cotidiana, ¿no? Al mismo tiempo, todo lo que está ahora en boga de la inteligencia artificial, pues eso ya lo planteó en su momento Isaac Asimov en sus historias, las primeras historias que escribió de robots, ¿no?, y que planteaban conceptos de inteligencia artificial y robótica mucho tiempo antes de que la tecnología de AI, Artificial Intelligence o IA, se convirtiese en parte de esta realidad, ¿no? Y son solo algunos ejemplos, pero la ciencia ficción ha sido a menudo una fuente de inspiración para los científicos y también para los desarrolladores tecnológicos, incluyendo pues
aspectos que hasta este momento pues pudieran ser contemplados como algo desconcertantes, ¿no? Pero ahora mismo ya se empieza a escribir sobre la siguiente tanda, ¿no? El mundo hasta el año 2100, ¿qué pasará, ¿no? Y estamos recibiendo incluso pues a viajeros que dicen provenir del futuro y que cuentan cosas y que verdaderamente pues son extraordinariamente fértiles de lo que exponen para los autores de ciencia ficción. O sea que este es un poco... De todas maneras, Luis, yo como siempre me estoy aquí enrollando solo, yo no sé si tenemos preguntas o no. Vale, no, preguntas como tal todavía no han entrado. Pero bueno, dice ficciones o primado negativo, ¿no? Os preguntan, eso sí. ¿Cómo fue? Dice que si son ficciones o primado negativo. ¿Qué es primado negativo? El primado negativo es esto que bueno, que dentro de la ciencia ficción te están contando realidades. Vamos a decir, imagínate que están por un lado los positivos y por otro lado los oscuros, ¿no? Pues los oscuros te pueden manipular con información errónea y los positivos te pueden estar hablando de cosas positivas, como la película de Matrix, ¿no? Que te está hablando un poco de lo que eso sería un primado negativo, lo que dice Matrix. No tenía idea del concepto, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, hay autores de ciencia ficción que van por el lado oscuro y otros por el lado más claro, ¿no? Eso es obvio también, ¿no? Y que nos ofrecen pues aspectos de la realidad pues verdaderamente tenebrosos, ¿no? Afortunadamente también los hay positivos, o sea, que postulan que la sociedad en un momento determinado pues va a entrar en crisis, como parece que está sucediendo ahora, y que posteriormente pues eso puede servir de aliciente pues para reorganizarlo todo y plantear una sociedad diferente que no se ve afectada por los mismos errores que ha tenido esta, ¿no? Y sí, ciertamente pues hay autores que trabajan en esto, ¿no? Hay una pregunta que entra ahora de Javier Pérez, dice, ¿qué opina usted del caso Humo? ¿Ciencia ficción, engaño o realidad? Muchas gracias. Bueno, en el caso Humo hubo un poco de todo. El caso Humo es real, es un caso real. Ha sido real en sus orígenes, es decir, un grupo de personas de este astro llegó por primera vez a la esfera en 1949. Exploraron, se volvieron a marchar y volvieron de nuevo y se instalaron en el sur de Francia en 1951. Pero a partir de ahí, pues efectivamente se tergiversó todo, ¿no? Ellos vieron que había entonces pues una inquietud cada vez mayor, ¿no? Por estos temas y poco a poco pues fueron contactando con los investigadores de la época, comenzando por Antonio Rivera, que era una persona en aquel tiempo muy bien instalada, ¿no? en los conceptos de ufología y ciencia ficción, ¿no? Pero después se tergiversó, como siempre, por asuntos económicos, ¿no? Otro de la época, Jordán Peña, que llegó a escribir un libro en este sentido y que coleccionaba aquellos artículos, fue acusado después de plagio y demás. Y lamentablemente, pues, se desconsideró el material original que se había proporcionado. Es decir, es como siempre sucede, si tienes 10 escritos y solo uno es falso, pero los otros 9 son verdaderos, ¿no? Pues te acusan del falso, ¿no? Y los otros se olvidan. Pero sí, yo te diría que sí, Javier, que el caso fue real. Efectivamente, en aquel tiempo, en los años 50 y 60, sonaba ciencia ficción, pero ha sido real y estas personas de Humo siguen aquí todavía. Han instalado colonias en distintas partes del planeta. O sea que sí, es cierto. ¿Pero serían en el mundo, vamos a decir, en la corteza o en el mundo intraterreno? No, en la superficie. Todas estas personas trabajan en la superficie porque es donde están los problemas. Es decir,
Los problemas de la esfera no están en el interior, están en la piel de la esfera. Lo que hay que sanar es la piel de esta esfera, no lo otro. El cuerpo de la esfera está bien, o sea, la esfera no tiene riesgos de nada, ¿no? Y además es un astro joven. Lo que sí tiene riesgos es la piel, es la superficie de la esfera, tanto en sus aguas como en sus tierras. Entonces, los que vienen a ayudar en algún sentido, pues lo hacen en la superficie, no en el interior. Hace un momento he leído, hace unas horas, una noticia de que Islandia, uno de los volcanes, el del norte, podría volver a explotar. Y la última vez que explotó en Islandia un volcán, me acuerdo que los aviones no podían entrar ni salir en toda Europa. ¿Tú crees que volveremos otra vez a eso ahora mismo? ¿O Bueno, sí, creo que sí. La Tierra se está convulsionando ya desde hace algún tiempo, eso va a seguir. Esas convulsiones además son necesarias porque de no convulsionar, la misma superficie de la esfera correría peligro. O sea que a pesar de esas erupciones y demás, las erupciones son siempre, pues yo diría que extraordinariamente positivas, ¿no? Porque es como soltar el pus de la herida, ¿no? Entonces, para la sanación de la herida es necesario soltar eso. Lo que sí es cierto es que desde el programa de mantenimiento de la esfera STAR sí se actúa sobre ciertos volcanes cuando hay poblaciones cerca que se pueden ver afectadas, ¿no? Entonces ahí sí se actúa y se procura que la erupción sea en otro lugar, en un lugar aislado, ¿no? Desértico, a ser posible. Pero sí, eso es importante. Yo quisiera dejar claro que las convulsiones de la esfera, pues son las convulsiones de alguien vivo. El verdadero problema de esta esfera sería que no convulsionase, porque entonces estaríamos hablando de que la esfera en su superficie estaría muerta, ¿no? Y no es así. Perfecto. Juan Alberto Pineda nos dice, ¿los pleiadianos, los arturianos, son visitantes del futuro? Bueno, yo quisiera entrar un poco en detalle sobre este aspecto. Hablar de los pleiadianos es como hablar de los universales, es decir, ¿usted de dónde es? Soy del universo. Pues alguien preguntaría, pero bueno, del universo, es que el universo es muy grande, o sea, usted puede perfilar un poco mejor de dónde viene usted, de dónde es usted, ¿no? Porque Pléyades es un conjunto en el que este mismo sistema está integrado. Pléyades es un conjunto de 1986 soles, ¿no? Y cada uno de esos soles pues tiene su correspondiente cortejo planetario. Muchos de esos planetas están habitados. Entonces, es como muy vago el hablar de los pleiadianos, ¿no? Por eso yo me refiero, es como hablar de los universales, ¿no? O como hablar, qué sé yo, yo soy de la Tierra. Bueno, sí, pero yo conozco la Tierra. ¿De dónde es usted? ¿Es usted europeo, africano? ¿Es usted oriental? ¿De dónde es, no? Entonces, esta precisión es importante. Lo mismo con Arcturus, que Arcturus pues es otra estrella, no es un astro, es una estrella con muchos satélites tipo planeta alrededor. Y bueno, entonces la pregunta es si vienen del futuro. En cierto modo sí, porque donde ellos están ahora, los que vienen aquí, es un momento del espacio-tiempo en el que aquí también se estará, ¿no? Pero no solo eso, sino que aquí pueden estar llegando ahora, en un momento dado, personas de la Tierra que han salido a explorar otros mundos, que han pasado mucho tiempo. A ver, vamos a ver qué se me ha puesto aquí. Ok. Que se han pasado mucho tiempo por fuera y que llegan de regreso al futuro de la Tierra. Es decir, si nosotros seguimos las pautas que establece Albert Einstein en la teoría general de la relatividad, ¿no? Pues establece claramente que si viajas a una velocidad en incrementos constantes hasta alcanzar casi la velocidad de la luz, tomando como referencia un punto que puede ser el punto de partida, en el punto de partida
el tiempo transcurre mucho más rápidamente de lo que transcurre el tiempo para los posibles astronautas de esa nave, ¿no? Cuyo tiempo se va ralentizando por momentos. Y aunque es cierto que al día de hoy es imposible viajar a esa velocidad, ni siquiera una fracción, pero imaginando que así fuese, por ejemplo, una escapada a Próxima B en Alpha Centauri, un viaje que tardaría pues 4 años y medio, redondeando más o menos, y 4 años y medio de regreso, son 9, más 1 de exploración son 10. Existe la posibilidad, si eso se diese, que al regresar no encontrasen absolutamente nada de lo que habían dejado, porque posiblemente en la Tierra hubieran transcurrido 400 años, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no les queda nada, lo que les quedan son tataranietos, no reconocerían nada y serían visitantes del futuro. Entonces, desde esta óptica, efectivamente, muchos de los viajeros pueden ser considerados visitantes del futuro porque las coordenadas del espacio-tiempo donde está situado su mundo no tienen nada que ver con este presente que nosotros vivimos. Entonces, en ese sentido, sí son visitantes del futuro, aún no siendo ellos de la Tierra. Pero yo digo, si hay portales estelares de entrada y salida, entonces el tiempo sería aquí y ahora. Bueno, es que ese es el tiempo, en realidad. El tiempo, tal y como se conoce aquí, afecta solo a este tramo dimensional. O sea, fuera de este tramo dimensional, en el siguiente segmento, ya no hay tiempo. O sea, el tiempo queda detenido. Se podría hablar del no tiempo, o sea, no existe. Por esa razón, seguro que os ha llamado la atención que los que tienen experiencias cercanas a la muerte, cuando empiezan a narrar qué es lo que les ha pasado, todos comentan, y además lo comentan bien, que en un momento dado vieron pasar el resumen de su vida. Pero cuando les preguntas cómo fue, si lo vieron de forma secuencial, de cuando eran niños a cuando eran adultos o a cuando sucedió pues este problema que les ha llevado a perder la vida momentáneamente, y ellos te dicen, todos ellos te dicen, no, lo que veíamos era todo a la vez, simultáneamente. En esto coinciden todos. Te dicen que lo ven todo a la vez. Y eso es justamente porque no hay tiempo. Hay una ausencia de tiempo. El tiempo de alguna manera lo creas tú. Tú puedes alterar el tiempo a voluntad. Y una manera de hacerlo pues, es simplemente no pensando en el tiempo. Cuando tú no piensas en el tiempo, se te va el tiempo, sobre todo en hacer lo que te gusta, ¿no? O sea que no podemos hablar en cuestiones de tiempo porque este es posiblemente el último segmento de este tramo dimensional en el que todavía el tiempo tiene una validez. Después no la tiene. O sea, el tiempo universal es instantáneo. Todo es instantáneo. Todo tiene lugar a la vez. Entonces, el desplazarte hacia un lugar u otro en el tiempo solo tiene que ver con alterar las componentes de la frecuencia vibratoria y oscilatoria, es decir, alterar los ejes de coordenadas para llevarte a otro punto donde tú también has existido y existes. Entonces, esos serán los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo no se pueden hacer con una máquina, ¿no? Sino son de otra manera. Se pueden hacer mediante desintegración molecular y atómica y reintegración en otra parte del tiempo. Y eso es perfectamente verosímil. Y hay muchos casos de esos, por cierto. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Solcito, doctor, si nos tienen con retraso de 50 a 100 años de tecnología, entonces es fácil mostrar en películas lo que es posible. Usarían la ficción para testear qué tecnologías lanzar al mercado. Porque nos atrasan. Bueno, ahora estamos ya en un momento en que con el advenimiento de estas redes de comunicación, los medios de comunicación, pues todo esto está avanzando a una velocidad vertiginosa. No sé si os dais cuenta que estamos llegando ya al punto cero, o sea, ese punto donde ya la tecnología no da más, o sea, se va a alcanzar completamente, ¿no? Y esto pues ya no hace falta ni promocionarlo, es decir, yo estoy viendo diariamente con la inteligencia artificial que lo que hace una semana todavía no existía,
ahora tienes que ver eso todas las semanas, porque de repente ahora sí existe e incluso es gratuito. Y, o sea, es una proliferación, ¿verdad?, de engendros tecnológicos de todo tipo, que yo pienso que estamos llegando al punto cero donde ya no se va a poder hacer mucho más, ¿no? Ahora estamos en un momento en que aparecerán cualquier día, pues, los televisores basados en la ionización del aire, es decir, que no hay televisor, sino una pantalla que estará formada por la ionización de moléculas de aire y entonces cada uno pues decidirá lo grande que quiere la pantalla y bueno, pues dentro de ese minimalismo tecnológico, pues lo único que habrá será una orden seguramente verbal, o sea, ya ni siquiera telefónica ni nada, para ver lo que te da la gana, ¿no? Y si seguimos al siguiente paso, la inclusión en tecnología biológica, después de esto viene inmediatamente la tecnología por la cual, por ejemplo, ya ni pantallas, ni ionización, ni nada. O sea, todas las pantallas, todo lo que tú necesites ver, etcétera, va a estar sobre el cristalino de tus ojos. Y bueno, vas a tener una especie de visión estereoscópica, ¿no? Es decir, estamos en un momento alucinante, ¿no? Hace poco en uno de mis programas yo hacía referencia a un científico mexicano que acaba de sacar asequible a todo el mundo, pues las primeras proyecciones holográficas a través de lo que todos tenemos, de un teléfono celular, de un proyector, de unas gafas con realidad aumentada, de un ordenador, de un proyector normal, y entonces te saca eso y tú vas a estar sentado con tu amigo de turno o con tu esposa o lo que sea, conviviendo normalmente. Lo único que no vas a poder hacer es tocarla. Sin embargo, él ha logrado hasta el día de hoy, yo por cierto estoy expectante porque él anunció que antes de fin de año llegaría a incorporar una sensibilidad especial, es decir, la activación sensorial de los 5 sentidos en alguna medida. Porque hasta ahora lo que él sí ha desarrollado es un poco la ilusión del sentido del tacto. Y este ingeniero pues ha hecho la primera experiencia que ha resultado un éxito impresionante, ha sido enviar a un médico a la Estación Espacial Internacional a hacer un chequeo a los astronautas. Y entonces ellos han estado ahí con él, se han estado viendo, han estado hablando uno con otro, él les ha tocado, o sea, ya ha tenido la sensación de tacto y bueno, pues les ha recomendado algunas terapias especiales, ¿no? Y eso es alucinante, o sea, eso ya estamos ahí, ya estamos en ello. Y Solcito te sigue preguntando, dice, ¿qué sabe acerca de las camas cuánticas, las medbed, las frecuencias escalares o las tarjetas cuánticas? ¿Sirven para limpiar, sanar el humano lo que él mismo no puede? ¿No es una involución usarlas? Bueno, yo creo que sí, que es una involución, ¿no? Porque sanar al ser humano, el único que lo puede hacer es uno mismo, ¿no? Sanarlo. Ahora, que haya una serie de camas en el futuro que se ajusten a tu cuerpo, o sea, que no necesites cubrirte, que, o sea, sí, eso sí, o sea, eso es impresionante. Nosotros mismos, para el centro de luz, tenemos ya previsto justamente eso, o sea, una especie de camas, si es que se les puede llamar así, nosotros los llamamos habitáculos, ¿no? Donde una persona se tumba, son habitáculos inteligentes, donde la base se acomoda a tu cuerpo, tiene memoria, y donde tú estás absolutamente aislado, no oyes nada, no, perdón, lo vives todo, pero no oyes nada, te molesta, no, está climatizada, no sientes ni frío ni calor, estás como tienes que estar y es ideal para realizar proyecciones sensoriales conscientes, es decir, abandonar tu cuerpo allí e irte a donde tú quieras, tanto de la Tierra como de fuera de la Tierra. Pues hay otra que nos dice aquí Gabriel La Vega, dice, y con respecto a la erupción del Vesubio que ocasionó la muerte de miles de personas, ¿no hubo ninguna intervención? Bueno, como pasa con tantas catástrofes. No suele haber intervención, Gaby. No hay intervención, salvo que el estudio de la inercia generada, el estudio de posibilidades
de lo que pudiera generar en el futuro, en un futuro inmediato, pues pueda ser lo suficientemente sombrío como para ameritar una intervención de algún tipo. Pero en la mayoría de los casos no se interviene. Y cuando se interviene son casos puntuales, es decir, donde si una población cercana es completamente arrasada, existe una posibilidad pues de que eso se transmita, de que genere un efecto concatenado de agresión, de guerras del futuro, etcétera. Entonces ahí sí se interviene. Y nos dicen, doctor, ¿usted cree que los humanos se dividirán en dos líneas de tiempo? Bueno, los humanos se dividen no en dos, sino en infinitas líneas de tiempo. Eso ya está sucediendo, siempre ha sucedido. Cada vez que se emite un pensamiento, tú te desdoblas, o sea, se genera una fotocopia de ti. O sea que eso está sucediendo, no vivimos en una línea de tiempo nada más. De hecho, las líneas de tiempo nocturnas son diferentes a las diurnas. Las fases REM del sueño te llevan a otras realidades y son otras realidades en las que vives. De hecho, hay uno de los ejercicios que más se suele recomendar desde la neurología es ese, es decir, ver a alguien, bueno, lógicamente pedirle permiso o con un hijo o un pariente, ¿no? Estar observándolo mientras duerme y filmarlo. Entonces, según lo estás filmando, tú ves que en un momento dado, cuando entra en la fase REM del sueño, ves que sus ojos debajo de los párpados se mueven a velocidad, a un lado y a otro, ¿no? Entonces, esa fase, en su primera etapa, pues no llega ni a 10 minutos, ¿no? Eso quiere decir que si tú despiertas a ese paciente o a ese familiar en esos 10 primeros minutos, lo que sucede es, y tienes una grabadora y le pides que te diga con qué estaba soñando, te va a empezar a contar y se puede estar pasando horas contándote, cuando tú en esta realidad fueron solo 10 minutos. Pero claro, ese tiempo en otra realidad no tenía la misma equivalencia, ¿no? O sea que sí, se vive en varias realidades a la vez. Muy bien, pues ahora vamos a hablar un poco de los próximos eventos que tenga el doctor Ángel Luis Fernández. Recordar que en Aulas Pandora ayer tuvimos el seminario, que lo pueden hacer en diferido, todos los seminarios que se han hecho hasta ahora en Aulas Pandora, entréis a aulaspandora.com o aulaspandora.es y ahí tenéis todos esos eventos. ¿Y ahora qué más eventos tiene, doctor Ángel Luis Bueno, Fernández? pues el primer evento que tenemos es mañana en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube con 3 canales distintos que se llaman 1 a 1 Global, 1 a 1, yo no sé cómo se dice en español, la barra baja, ¿cómo se dice, Luis? Guión bajo. Guión bajo. 1 a 1 guión bajo media y 1 a 1 audiovisual. En estos 3. Y luego en las páginas de la Fundación 1 a 1, de Facebook me refiero, páginas de Fundación 1 a 1, Fundación 1 a 1 España, 1 a 1 México, 1 a 1 Radio, ¿no? Y en Twitch, 1 a 1 guión bajo live. Tenemos mañana el programa 1 a 1 precisamente, donde durante 2 horas hablamos de todas estas cosas. Y el miércoles a las 8 de la noche de aquí, claro, en España la 1 de la mañana, ¿no? Pero a las 8 de la noche aquí, 7 de la noche en Colombia, 6 de la noche en México y 9 de la noche en Argentina, tenemos un programa que se llama Encuentros de la Tercera Fase, que es un programa así de preguntas y respuestas. Estáis todos invitados porque son abiertos y todo el mundo es bienvenido, ¿no? O sea, que esos son los programas inmediatos. Y el 9 de diciembre, ya os anticipo que esto es importante, tenemos todos los años un maratón. Y ese maratón son 24 horas de transmisión ininterrumpida, que es un maratón pro recaudación de fondos para el Centro de Luz. Y allí va a haber pues de todo, desde ponencias hasta talleres, concurso de talentos, absolutamente todo. Y una subasta muy, muy, muy especial, ¿no? También estáis invitados, ya sabéis que es el sábado, del sábado 9 al domingo 10. Estos son los eventos más próximos, por decirlo así.
Perfecto, pues muchas gracias, doctor Ángel. Nos vemos en 15 días. Sí, un placer. Gracias a ti, Luis, como siempre, un abrazote fuerte y a todos los que habéis interrumpido lo que estabais haciendo para dedicarnos este tiempo, a Luis y a mí, los dos Luises, pues nada, muy agradecidos y encantados. Lo mejor para vosotros, hacedlo lo mejor que podáis. Paz, luz y salud para todos. Pues muchas gracias, familia. Nos vemos ahora en el siguiente vídeo. Hasta ahora.